¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Biología 1. Y pues bueno, ahora estaremos explicando cada uno de esos tipos de diferentes de reproducción. Y pues le toca el turno a la reproducción asexual. Vamos a ver de qué se trata ese tipo de reproducción y en qué organismos vivos es en los que se originan, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver la reproducción asexual primero en organismos unicelulares. Sí, recuerden que existen dos tipos unicelulares, que son aquellos organismos que no van a producir tejidos, sistemas, órganos, aparatos, sino que una sola célula es capaz de crear a un organismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la reproducción asexual es el tipo de reproducción más sencillo y primitivo. No requiere de células especializadas. Como forma general, una célula llamada célula madre se divide en dos, llamándolas así células hijas, con la misma información genética que la célula madre. Este tipo de reproducción también se llama vegetativa porque la realizan células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Son aquellas células que se la pasan reproduciéndose y reproduciéndose. Entonces están en constante división, ¿verdad? Lo que forman las distintas partes del cuerpo progenitor. Entonces, por aquí se genera una célula, por aquí empieza a reproducirse, ¿verdad? Pues bien, en los seres unicelulares eucariontes, la célula se divide mediante la mitosis, originando células hijas de diferente número y tamaño, ¿verdad? Es como lo que nosotros podemos ver en el GIF que les compartí, que una sola célula se está dividiendo y crea dos. A esto se le conoce como mitosis, ¿ok? Bien, vamos a ver un tipo de reproducción asexual, que es la bipartición. Es la forma más corriente de los organismos unicelulares. Tras la división de la célula madre se forman dos células hijas más o menos iguales. Es característica de los protozoarios como las amibas y los paramecios. Entonces aquí está una célula que es la célula madre, va a generar una reproducción de los núcleos y los núcleos se empiezan a dividir cada una por su parte y forman dos células más o menos idénticas a la madre, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué ocurre en las amibas y los paramecios. Estos son protozoarios unicelulares y pues son eucariontes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio núcleo, ¿verdad? Bien, esta es la bipartición. Vamos a conocer ahora la gemación. ¿Qué dice la gemación? Dice que tras la división del núcleo, uno de ellos se rodea de una pequeña cantidad del citoplasma, dando lugar a una célula de menor tamaño llamada gema o yema, ¿verdad? Es característico en las levaduras. Entonces aquí podemos ver que está la célula, el núcleo empieza así como que a crear una pequeña gemita, una pequeña yemita, y esta se separa de él, pero a su vez está pues reuniendo con una cierta cantidad de citoplasma y pues da lugar a este nuevo organismo, ¿verdad? Y aquí está la levadura. Está bien bonito este bicho. Bien, vamos a ver la esporulación. La esporulación es, pues dice que la célula madre se produce en varias divisiones consecutivas del núcleo, ¿verdad? Originando numerosos núcleos que se rodean de una cubierta dentro de la célula madre. Al finalizar la célula madre se rompe, estalla y se liberan las células hijas que se le conoce como esporas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos cómo la célula madre empieza a dividir muchos núcleos y cuando está toda llena de núcleos pues revienta. ¿Okay? Generalmente ocurre en los del género Rhizophus, que son algunos hongos. Entonces aquí lo podemos ver al hongo unicelular. Esas cositas que se le ven ahí arriba que parecen pues cabello chino, ¿verdad? Esas son las esporas. Bien, vamos a ver qué es la pluripartición. Ya hemos visto la bipartición, ahora la pluripartición. Y nos dice que en la célula madre se producen sucesivas divisiones del núcleo sin que exista división del citoplasma, pero más tarde cada núcleo se puede rodear del parte del citoplasma, dando lugar a varias células hijas. Entonces, es como nosotros lo podemos observar aquí.
un núcleo que se divide en muchas partes y cada núcleo pues forma su propia célula, ¿verdad? Estas a su vez pues empiezan a crecer, pero ya individualmente separadas, ¿verdad? Esto ocurre en el plasmodium, ¿ok? Y ocurre en las euglenas, ¿sale? Bien, vamos a ver ahora la reproducción asexual en organismos pluricelulares, ¿ok? En los organismos pluricelulares las células se dividen mediante mitosis, pero la reproducción se produce en estructuras especialmente que crecen unidas al progenitor y que tras separarse dan lugar a nuevos individuos. Y estos pues son los invertebrados, todos los animales invertebrados, ¿verdad? Y también algunas algas y musgos en el caso de las plantas o en los helechos. Entonces vamos a ver cómo ocurre esto, ¿sale? Síganme. Bien, tenemos otro tipo de gemación, pero esta gemación es en los pluricelulares, ¿verdad? Dice que es la reproducción que se realiza al formarse una protuberancia o yema que crece y que se acaba desprendiendo del organismo. Es típica en algunos animales invertebrados y en algunas plantas. Los nidarios, en su fase de pólipo, pueden desarrollar lateralmente yemas que generan nuevos pólipos. Ok, les platico rápido qué son los nidarios. Los nidarios son algunos animales invertebrados que su estructura generalmente está hecha de carbonato de calcio, por ejemplo algunos corales, algunas hidras, algunas esponjas, y cuando un nidario chiquito, por ejemplo nosotros los seres humanos cuando somos chiquitos nos dicen niños o nos dicen bebés, pues bueno, cuando este nidario tiene un bebé pues se le llama pólipos, ¿verdad? Entonces estos se pueden pertenecer al adulto o se pueden separar. Entonces aquí les presento el nidario. Esta es una hidra, ¿verdad? Esta hidra pues va a tener una protuberancia. Esta protuberancia tanto se le puede separar de la nidaria madre como se puede mantener unida, ¿verdad? Entonces aquí se separa la hidra, se separa este pólipo y posteriormente el pólipo pues va a crecer por ahí en otro lado, ¿verdad? Entonces esto es la hidra de agua dulce y así es la gemación en ellas. Bien, vamos a ver la otra que es la gemación en vegetales. En los vegetales existen yemas terminales en los tallos o axilas de las hojas que pueden originar nuevas plantas y son separadas del progenitor. Entonces aquí nosotros por ejemplo vemos entre las hojas vemos algo que se llaman nudos y entre los nudos tenemos algo que se llaman yemas. Estas yemas pues son aquellas yemas axilares, yemas terminales que se encargan de estar en constante reproducción, ¿no? Aquí podemos observarla también para que ustedes lleguen a apreciarla o ya en una imagen viva, ¿no? Entonces ahí está, pues nos van a dar origen a hojas, nos van a dar origen a tallos, nos van a dar origen a flores, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver otro tipo de reproducción que se llama escisión o fragmentación, ¿sale? Entonces es la división longitudinal o transversal de un organismo progenitor que da lugar a dos o más fragmentos que se transforman en nuevos organismos. En ciertos animales como los plantelmintos son gusanos aplanados o anélidos. Los anélidos son gusanos que tienen ciertos anillos. Por ejemplo, los anélidos pues son los lombrices de agua puerca, ¿no? Que así le conocen, o las lombrices de tierra. La extensión causal del cuerpo originario se parte o se separa de forma de un nuevo organismo. En los anélidos, por ejemplo, tienen un pequeño rebrote que se le llama segmento tegumentario, y pues nosotros lo podemos partir inclusive y va a salir otro tipo de lombricita, ¿verdad? Entonces estos van a obtener lo que se llama planaria. La planaria pues es el bebé, como quien dice, de los plantelmintos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un plantelminto, es un gusano aplanado, el cual se dividió y cada uno por su parte
tanto la cola como el resto del cuerpo, pues va a generar a otro individuo, ¿verdad? Entonces, esta es la fragmentación. Vamos a ver que en los equinodermos, como las estrellas del mar, se produce un proceso de regeneración donde se recupera la parte del cuerpo que le falta. Por ejemplo, está la estrella y se le pierde. Entonces ahí cada uno por su parte va a volver a regenerar la parte de su cuerpo faltante, ¿verdad? Bien, la fragmentación en vegetales, porque también ocurre, se produce en estos organismos donde diversas partes de la planta actúan como origen de nuevos organismos y es semejante a la escisión o fragmentación animal, ¿verdad? Bien, los estolones, que son ramas laterales con yemas, pueden formar nuevas plantas o ciertas distancias del progenitor, ¿verdad? Entonces aquí les presento que esa pequeña cosita que no tiene hojas en la parte, por ejemplo, bueno, aquí se lo señalo, ¿no? Está la tierra, está la raíz, están los tallos y hay algunas hojas. Entonces hay un pequeño tallito que no tiene hojas. Bueno, esos son los estolones. Y el estolón generalmente pues va a producir otro individuo, ¿verdad? Entonces aquí está. Ese estolón generalmente ocurre en las plantas pastizales, pero en este caso también está ocurriendo en una fresa, ¿verdad? La fresa también es por estolón. Bien, vamos a ver otro tipo de ejemplo que es con la cebolla. Ahí está, empieza a crecer, tiene el bulbo y pues ahí están los estoloncillos, ¿no? Porque cada bulbo puede regenerar a otro tipo de organismo, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver la esporulación. La esporulación son diversos organismos que forman esporas, que son células reproductoras y capas protectoras que hacen que sean resistentes a las condiciones adversas del ambiente, para después, en condiciones favorables, desarrollar un nuevo organismo. Los hongos forman estas esporas en su fase de setas y presentan unos sombreritos. Entonces aquí tenemos un hongo, la cual está presentando su sombrerito. En la parte inferior del hongo, ahí donde se encuentran esas rayitas, pues están los esporangios, y ese esporangio pues empieza a ocurrir lo que es la esporulación, ¿verdad? Entonces ahí se ven las esporitas y las esporitas van a generar otros hongos, y es la forma como los hongos superiores, como esos que son los hongos que tienen este sombrerito, pues se van a reproducir, ¿verdad? Existen muchos tipos de hongos, los más representativos son 5, y pues bueno, aquí vamos a encontrar ese tipo de hongo, ¿verdad? Deuteromiceto. Pues bien, vamos a ver también pues que los musgos y helechos también forman parte de esporas en una estructura llamada esporangios, que son bolsas que se abren y liberan al medio las esporas, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos, todo empieza acá, ¿sí? Está todo lo que es el gametófito masculino, gametófito femenino, y en la parte de arriba lo amarillo es el esporangio, lo cual se va a abrir y va a liberar estas esporas, y estas esporas pues se van a empezar a producir y pues generalmente vamos a tener nuevamente a otro individuo, ¿verdad? Pues bien, también los helechos forman ciertas esporangios. Estos esporangios va a liberar a lo que se llaman zooros, y estos zooros pues son los que van a poder crear al nuevo individuo, ¿verdad? Ok, y ya casi para terminar esto pues vamos a empezar a hablar acerca de la partenogénesis. La partenogénesis se llama así porque se dice que va a generar algo como si estuviera dándolo a luz, ¿verdad? Pero que realmente no lo va a dar a luz. Ok, entonces es un tipo especial de reproducción que se da en algunos tipos de insectos sociales. ¿Cuáles son los insectos sociales? Los que forman colonias, como por ejemplo las hormigas, las abejas, las avispas. Estos son insectos sociales que están generando colonias, ciertas comunidades, y pues bueno, este lugar se pueden originar nuevos individuos adultos a partir del óvulo sin que ocurra fecundación. Es decir, el óvulo se desarrolla sin intervención de espermatozoides, solamente ocurre en insectos, no en otros seres vivos, ¿sale? Ok, entonces aquí damos dos partes, una que es donde está la insecta o la reina abeja, ¿verdad? Tenemos aquí a la bichita, y esta bichita pues va a generar
sin haber sido fecundado a otro individuo, ¿verdad? O tenemos el otro, ¿verdad? Donde tenemos la hembra y el macho y estos se empiezan a unir y forman al individuo. Entonces, estos va a generar para que de uno salga otro sin que haya contacto cochinón, ¿verdad? Pues bueno, gracias por su atención y cualquier duda, pues aquí andamos, ¿verdad? ¡Yujú! Ya terminó esto. Chao, cuídense niños, bye bye.